Hola gente, ¿cómo están? Me encanta cómo se ve el nuevo fondo. Ah, que por cierto, hay otra cosa nueva en este video. Nos llegó la placa. Oh sí, es hermosa, es bellísima. O me quiero tomar una foto así. O sea, literalmente es como si fuera un espejo. Ahí pueden ver todo el desorden que tengo en la cama. No me la robaron en la aduana pensando que era de plata. ¡Qué felicidad! Pero bueno, ya, ahora sí vamos con el video como tal. Hace unos días estaba viendo esta sección que tiene Vogue en su canal de YouTube, en donde invitan a famosos a mostrar pues su rutina de piel y de maquillaje y todo eso. Siempre me ha gustado verlo porque es interesante ver lo que hace cada famoso. Y estaba viendo el de Lily Collins y se me hizo raro porque hace cosas que yo nunca había visto y que nunca había probado. Se me hizo interesante probarlo en el video de hoy, así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Time to wash the face now. El primer paso de esta rutina es lavarse la cara. Ajá, listo. I started to use this face scrub a little while ago, which was amazing. Su madre, creo que debí ver un poquito más el video porque ahorita que estoy viendo utiliza un cepillito para lavarse la cara y yo simplemente usé mis manos. Bueno, lo lamento mucho. The next step, which is toner, a little bit on a cotton pad. Bueno, lo siguiente que hace es que se coloca un toner. Esto yo lo hago es después del maquillaje porque siento que es como que cuando la piel más lo necesita. So next, I use Advanced Genifique Serum. It has hyaluronic acid for the hydration and vitamin C to fill in the fine lines, which is so great. And then you apply softly to your skin. Lo siguiente que hace es que se pone un serum con vitamina C y ácido hialurónico y le robé este a mi mamá. Me imagino a mi mamá viendo este video así. Lo que pasa es que yo no utilizo este tipo de cosas porque mi piel en estos momentos no lo necesita. Pero bueno, el día de hoy estamos siguiendo la rutina de ella, así que lo voy a hacer. Also, as I love to use a jade roller, I love doing this because I feel like it really helps lock in that moisture for the healthy glow. Ay, yo no tengo eso. Bueno, ahí dice que se hace un masaje facial. Vamos a hacernos un masaje facial entonces. Bueno, ajá, continuemos. I always love to use this spray, a rose hibiscus spray, which has actually a little bit of coconut water in it. Coloqué agua de rosas de esta de Farmatodo en este frasquito de acá. Sí he visto que hay gente que se pone agua de rosas en la cara, entonces sé que no está mal lo que estoy haciendo, pero no sé, nunca he probado esto. Mi cara huele demasiado sabroso. We have to go feature our lips now. So this ultra sexy scrub made by Handmade Heroes, rub it in and exfoliate. Yo no soy de comprar exfoliantes, lo que hago es que agarro pues mi cepillo de diente y me lo paso así y con eso me saco todos los pellejitos. Ahí tienen ese truquito. Pero ella sí utiliza un exfoliante como tal, entonces yo voy a estar utilizando este que es con miel y azúcar. I love to add a little bit of lip balm just before we start the makeup process to make sure my lips stay extra hydrated. Luego se pone un hidratante labial que a mí me encanta colocarme pues vaselina porque siento que es lo que más hidrata. Muy bien, siguiente paso. The next step before I put on the makeup is sunscreen. And it's actually a primer before your makeup as well as a sun protector, which is so great. Me choca ponerme protector solar, cosa que está bastante mal porque yo sé que todo el mundo lo tiene que usar hasta en los días nublados, pero qué ladilla. Y de paso antes del maquillaje voy a estar toda pegajosa. So what I like to do is take this partnered with the Genifique Serum because this makes it actually more of a medium coverage and it adds back that healthy, radiant glow that I was talking about. Mix them all together and then I'm just gonna put a couple little dots. Mi teoría es que normalmente las personas se ponen esto después de haberse desmaquillado porque la cara está limpia y tus poros pueden absorber todos los beneficios de tu rutina de piel sin necesidad de tener pues suciedad, que es el maquillaje en este caso. Y ella hace todo lo contrario. Esto no me convence. Miren eso. Ya cuando tengamos las tajadas listas, las vamos a freír. Sí pasó lo que yo sabía que iba a pasar y es que como lo mezclamos con el serum queda como si fuera crema. Entonces se ven como parches en la cara y no creo que vuelva a repetir esto. So now I'm going to move on to Absolute Powder. Gracias a Dios. Ahora procede a colocarse polvo, cosa que he estado esperando porque esto de que se vea brillosa la cara a mí no me gusta. Capaz y ella como tiene la piel seca pues sí lo agradece, pero como mi piel no es así pues lo trato de evitar. On to blush. We're going to use Blush Satil. I'm just going to apply it right here. Ok, este siguiente paso me dejó confundida porque dice que se coloca rubor, pero no se coloca rubor pues en donde va el rubor normalmente, sino que se contornea con el rubor. Decidí que voy a hacer lo siguiente, voy a agarrar este marrón claro y lo voy a mezclar un poquito con este rosado. Beauty routine. It's all about the brows. So first I'm going to use the monochromatic highlighter. Wipe it across my eyelid. Ooh, you can already see some of the sparkles. Ahora lo que ella hace es que agarra una sombra de estas brillantes color perlita y se la pone como que en todo el párpado con una brocha así plana y debajo del arco de la ceja para resaltarlo más.
The next thing that I love to do is brush them out. Go up, bring it over. Esto sí lo hago mucho en mi rutina, que es peinarse las cejas hacia arriba y luego hacia un lado. Now we get to go on to my eyes. Whoop. Flick it out like that. Esta parte me dio mucha risa porque ella no se hace el delineado completo, simplemente se hace una raya y eso para ella ya es suficiente, hasta ahí llegó. Fíjate que me gusta cómo se ve. I'm going to accentuate it by using Monsieur Big mascara. I'm also going to take that brow brush I think that I used and lightly sweep through these to make sure that they feel extra separated. El siguiente paso es colocarse rímel y ella no se enchina las pestañas, no nada, eso sí lo hago yo. Pero bueno, como esta vez estamos haciendo la rutina de ella, colocamos el rímel directamente nada más. Y después de eso hace una cosa que también hago yo, que es que con el mismo cepillito con el que nos peinamos las cejas, peinamos también las pestañas para quitar pues todos los grumos del rímel. So first I'm going to use l'Absolu Rouge lipstick. And thank goodness we did our lip scrub earlier. Okay, so either you could keep it as is, which I'm obsessed with, or you can add a little bit of color with Juicy Tube on top. I'm just gonna do a little gloss on top. Ahora vamos con el tema de los labios. A ella le gusta utilizar un labial que es como que un rosado clarito, medio naranjoso. Labial que no tengo, también revisé en el closet de mi mamá tampoco tiene, porque ese tipo de tonos de labial hace que los dientes se vean pues más amarillos. Pero como ella es una diosa griega, pues se le ve demasiado bien eso, así que voy a intentar hacer una mezcla para que se asimile al tono. I'm gonna take out my hair. I'm gonna add a little bit of dry shampoo. Lightly spray. So I feel like that's good for the hair. Y ya para terminar se pone champú en seco en ciertas zonas. Por fin ya terminamos, este sería el resultado final. Mis opiniones son, me gustó más o menos. Hay ciertas cosas que sí voy a agregar, tipo lo del agua de rosas me encantó lo del delineado, pensé que no me iba a gustar, pero al final sí me terminó gustando. Del resto, no, gracias. Lo de la piel con el serum no me gusta. Hacer la rutina pues de piel antes del maquillaje tampoco me gusta. Esto de colocarse labial tampoco me gusta, soy más de labial mate. De pana se me ve horrible y más con esta camisa porque no pega. Ya sabes que si quieres seguir viendo más de mi contenido te puedes suscribir dándole clic al botoncito rojo que está acá abajo y darle clic a la campanita para que el ratapeluda de YouTube te avise. Pero pues sí, yo les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording.